Hola, ¿qué tal amigos de ODE Chile, Observador de Estrellas Chile? Desde el centro sur del país, Paolo Sepúlveda. En esta oportunidad, narraciones y leyendas del pueblo mapuche. Para comenzar, la creación. La cosmovisión mapuche explica que al principio solo había aire y su dueño Ngen era un espíritu poderoso que vivía con otros espíritus. Algunos de ellos disputaron su dominio y dijeron: nosotros mandaremos ahora, porque somos muchos y él está solo. El más poderoso se enojó, reunió a los espíritus buenos que quedaban y apresó a los malos. El dueño de los aires pataleaba y de rabia lanzaba fuego por sus ojos. Entonces él y los demás espíritus buenos escupieron a los malos y sus cuerpos se transformaron en piedra. El dueño las pisó y por su pesantez cayeron. El aire se abrió y los espíritus se deslizaron rompiendo la bola que era la tierra. Se desparramaron los espíritus de piedra y se convirtieron en montañas. Los que no habían sido alcanzados por los esputos eran de fuego vivo y quedaron atrapados entre los pétreos. Como no podían escapar, lidiaban entre ellos intentando salir. Al ser ígneos, sus cuerpos a veces reventaban y producían humo, el fuego y el ruido de las montañas. Se piensa que aún esos espíritus malos continúan prisioneros, pero el dueño del aire dejó escapar entre las cenizas y el humo a otros espíritus menos malos que permanecieron suspendidos de los cielos y que en las noches brillan como luces por la incandescencia de sus cuerpos. Ellos son las estrellas. Los espíritus lloraron mucho, días y noches, y sus lágrimas cayeron sobre las grandes alturas, arrastrando cenizas y piedras, formando así los ríos y los mares. Los espíritus malos que quedaron dentro de las montañas son los pillanes, que hacen reventar los volcanes. Como no había nada en la tierra, el espíritu poderoso envió a un joven, hijo suyo, y a pesar de los ruegos de su madre por impedirlo, lo empujó a habitar en la tierra. Después tomó una estrella y la convirtió en mujer. La sopló para que volara hasta el joven. La tierra estaba dura y las piedras le dañaban los pies. Por eso el dueño de los aires ordenó que naciera pasto muy blando y flores. Ella jugando las deshojaba y entonces se convertían en pájaros y mariposas, y los frutos que comía mutaban en árboles. El joven estuvo muy feliz con su mujer. El espíritu grande hizo un hoyo entre los aires para mirar hacia la tierra, y cuando lo hacía, brillaba y daba calor. También la madre posaba sus ojos por la hendidura, dejando filtrar una luz blanca y suave. Los espíritus de los volcanes seguían enojados, y uno se enamoró de la mujer. Pero como no podía escapar de su morada, su rabia crecía. Este pillán habló con una mujer, un espíritu malo, muy envidiosa, que se sacó un pelo muy largo y lo lanzó fuera del volcán. Al salir, el cabello vivió y se convirtió en una culebra delgada que se arrastró hasta donde dormía el hombre y la mujer, como hermanos. Algunos sostienen que cuando fueron creados, estos primeros mapuches, que andaban desnudos porque Dios quería ver si aguantaban el frío, había culebras que caminaban como ellos y que influyeron para que la gente se cubriera el cuerpo con hojas de nalcas. Enojado, Dios castigó a las culebras quitándole los pies para que se arrastraran. El espíritu poderoso se enfureció también con el hombre y la mujer porque escucharon a la serpiente. Tembló la tierra y rugieron los volcanes. Todo lo creado fue destruido. Solo quedaron el hombre, la mujer y un copihue blanco. Se cuenta que esta pareja tuvo descendientes, un tigre, un león y una zorra, y otros vástagos llenos de pelos que huían de sus padres. No había luz, reinaba el frío y la noche. La luna abrió un hueco para mirar a su hijo y dejó caer varias semillas que la mujer sembró. Tuvo después otro niño, un hombre muy bueno y bonito. La mujer le cantaba tan lindo a ese niño que el espíritu poderoso abrió un portillo para saber por qué la mujer hacía eso. Todos los días se asomó a escuchar el canto, y así volvió de nuevo la luz de oro. Crecieron los árboles, las plantas y las frutas, pero los hermanos sintieron celos de este niño y uno lo mató. Su sangre cayó sobre el copihue y lo transformó rojo. Los hermanos y las hermanas se casaron con animales y tuvieron familia. De ahí provienen los mapuches, valientes como el tigre, el león, y astutos y prudentes como el zorro. Para continuar, les comentaré que en el año 1601
nació en Madrid, España, el misionero jesuita Diego de Rosales, quien participó en el año 1641 en los parlamentos de Quilín, que para el pueblo mapuche representa el Quillín Futacoyac, que fueron los hitos que marcaron el reconocimiento internacional de la personalidad jurídica del pueblo mapuche. Diego Rosales, al ser participante del Parlamento de Quilín, escuchó asombrosas narraciones de los comuneros de aquellos tiempos, narraciones con las que Diego de Rosales redactó un manuscrito titulado Historia General del Reino de Chile, Flandes Indiano. Dicho manuscrito fue publicado por primera vez en el año 1877. De esta forma, estamos a punto de conocer un manuscrito que fue redactado ni más ni menos que hace 377 años y fue publicado por primera vez hace 141 años atrás. Sin más preámbulo, veamos qué narra este manuscrito acerca de Caicay y Tren Tren Bilú. Como un pueblo no tiene estos indios de Chile noticias de escritura alguna, sagradas ni profanas, ni memoria alguna de la creación, y del principio del mundo ni de los hombres, solo tiene algunos barruntos del diluvio, por haberles dejado al Señor algunas señales para conocerle, y aunque de él no tiene noticia cierta ni tradición, pues las señales coliguen a haberle sabido, como son haberes hallado huesos muy grandes de ballena en lugares altísimos, cuáles son los pinares y las cordilleras y sierras nevadas, cuya eminencia sobrepuja con mucha ventaja a las nubes, pues el que está en su cumbre ve las nubes abajo, como entresuelo entre ella y la tierra. Y en algunos riscos muy altos, que con el tiempo se han ido derrumbando, se ve que en multitud de conchas del mar incorporadas con los riscos, muy distantes de las orillas del mar, y en los más encumbrados de las sierras nevadas, vi, yendo a poner de paz a los indios, una mesa que hacía una loma muy dilatada, toda ella cuajada de multitud de conchas de mar y de diferentes mariscos, todos los convertidos en piedras, señal de que llegó allí el diluvio y dejó aquella infinidad de conchas y argumentos de los que subieron las aguas, pues estando estas tierras superiores a las nubes, entre el mar del norte y del sur, y tan distantes uno y de otro, que por la parte que miran al mar del norte están distantes las 200 leguas de él, y por la parte que mira al mar del sur se apartan de él 150. Los sobrepujaron con muchas ventajas, y para memoria perpetua dejaron tantas señales, y para que el tiempo no las borre, quiso el Señor que cada concha fuese una piedra, y que cada marisco un mármol, donde quedase escrito su castigo y su poder. Traje con admiración alguna de estas conchas convertidas en piedras, para ablandar los corazones de piedra de los indios, que no creían las verdades de la Sagrada Escritura, y el castigo que envió Dios sobre la tierra, por sus pecados con el diluvio. Porque aunque de estas y otras señales conocen los chilenos una inundación general, el demonio se la mezcla con tantos errores y mentiras que no saben que haya habido diluvio en castigo de pecados, ni se persuaden a eso, sino a un diluvio de mentiras que el demonio les ha enseñado y persuadido, cuya tradición ha pasado de padres a hijos. Y es que tienen muy creído que cuando salió el mar y anegó la tierra antiguamente, sin saber cuándo, porque no tienen serie de tiempo ni cómputo de años, se escaparon algunos indios en las cimas de unos montes altos que llaman Tren Tren, que los tienen por cosa sagrada, y en todas las provincias hay algún Tren Tren y cerro de grande veneración, por tener creído que en él se salvaron sus antepasados del diluvio general, y están a la mira, para si hubiese otro diluvio, acogerse a él, para escapar del peligro, persuadidos a que en él tienen su sagrado para la ocasión, presunción que pretendieron los descendientes de Noé, cuando fabricaron la torre de Babel. Añaden a esto que antes que sucediese el diluvio o salida del mar que ellos imaginan, les avisó un hombre, pobre y humilde, y que por serlo no hicieron caso de él, que siempre la soberbia humana desprecia la humildad y no cree lo que no es conforme a su gusto. En la cumbre de cada uno de estos montes altos llamados Tren Tren, dice que habita una culebra del mismo nombre, que sin duda es el demonio, quien les habla, y que antes que saliese el mar, les dijo lo que había de suceder, y que se acogiesen al sagrado de aquel monte, que en él se librarían y él los ampararía. Mas que los indios no le creyeron, y trataron entre sí que si acaso sucediese la inundación, que decía Tren Tren, unos se convertirían en ballenas,
otros en pez espadas, otros en lisas, otros en róbalos, otros en atunes y otros pescados, que el tren les favorecería para eso, para que si saliesen de repente las aguas y no pudiesen llegar a la cumbre del monte, se quedasen nadando sobre ella, transformados en peces, que así le engaña al demonio. Fingen también que había otra culebra en la tierra y en los lugares bajos llamada Caicai, y otros dicen que de esos mismos cerros y que ésta era enemiga de la otra culebra, el Tren, y asimismo enemiga de los hombres, y para acabarlos hizo salir al mar, y con su inundación quiso cubrir y anegar el cerro, Tren, y la culebra de su nombre, y asimismo a los hombres que se acogiesen a su amparo y trepasen a su cumbre, y compitiendo las dos culebras, Tren y Caicai, esta hacía subir el mar, y aquella hacía levantar el cerro de la tierra y sobrepujar al mar tanto cuanto se levantaba sus aguas, y que lo que sucedió a los indios cuando el mar comenzó a salir y a inundar la tierra, fue que todos a gran prisa se acogieron al Tren, subiendo a porfía o a lo alto, y llevando cada uno consigo a sus hijos y mujeres, y la comida que con la prisa y la turbación podrían cargar, y a unos les alcanzaba el agua a la raíz del monte, y a otros al medio, siendo muy pocos los que llegaron a salvarse a la cumbre, y a los que alcanzó el agua les sucedió como lo había trazado, que se convirtieron en peces y se conservaron nadando en las aguas, unos transformados en ballenas, otros en lisas, otros en róbalos, otros en atunes y otros en diferentes peces. Y de estas transformaciones fingieron algunos en peñas, diciendo que porque no les llevasen las corrientes del agua, se habían mucho convertido en peñas por su voluntad, y con ayuda de Tren, y en confirmación de esto, muestran en Chiloé una peña que tiene figura de mujer, con sus hijos a cuestas, y otros a los lados que el autor de la naturaleza la creó de aquella forma, que parece mujer con sus hijos, y tiene muy creído que aquella mujer, en el diluvio, no pudiendo llegar a la cumbre del Tren, le pidió transformarse en piedra con sus hijos, porque no la llevasen las corrientes, y que hasta ahora se quedó allí, convertida en piedra. Y de los que se transformaron en peces, dicen que pasada la inundación o diluvio, salían del mar a comunicarse con las mujeres que iban a pescar o a coger mariscos, y particularmente acariciaban a las doncellas, engendrando hijos en ellas, y que de ahí proceden los linajes que hay entre ellos de indios que tienen nombres de peces, porque muchos linajes llevan nombres de ballenas, lobos marinos, lisas y otros peces, y ayúdales a creer que sus antepasados se transformaron en peces, al haber visto en estas costas del mar de Chile en muchas ocasiones sirenas, que han salido a las playas con rostros y pechos de mujer, y algunas con hijos en los brazos. Asentadas estas fingidas transformaciones y soñado diluvio, queda la dificultad de cómo se conservaron los hombres y los animales, a lo cual dicen que los animales tuvieron más instinto que los hombres y que conocieron mejor los tiempos y las mudanzas, y que conociendo la inundación general, se subieron con presteza al Tren y se escaparon de las aguas en su cumbre, llegando a ella más presto que los hombres, que por incrédulos fueron pocos los que se salvaron en la cumbre del Tren, y que de estos murieron los más abrasados del sol, porque como fingen que las dos culebras, Caicai y Tren, eran enemigas, y que Caicai hizo salir las aguas del mar, para que sobrepujando a los montes, anegasen a los hombres y al monte Tren, y a su culebra, que lo favorecía, y que Tren, para mostrar su poder, y que ni el mar le podía inundar, ni sobrepujar con sus aguas, se iba suspendiendo y levantando sobre ellas, y que en esta competencia, la culebra que era el demonio, diciendo Caicai, hacía crecer más y más las aguas, y de ahí tomó el nombre de Caicai, y la otra culebra que era conocida como cosa divina, que amparaba a los hombres y a los animales en lo alto de su monte, diciendo Ten, hacía que el monte se suspendiese sobre las aguas, y en esta porfía subió tanto que llegó hasta el sol. Los hombres que estaban en el Tren se abrazaban con sus ardores, y aunque se cubrían con cayanas y tiestos, la fuerza del sol, por estar tan cercanos a él, les quitó mucho la vida, y peló a otros, y de ahí dice que proceden los calvos, y que últimamente el hambre los apretó de suerte que se comían unos a otros, y solamente atendieron a conservar algunos animales de cada especie para que multiplicasen, y algunas semillas para sembrar. En el número de los hombres que se conservaron en el diluvio, hay entre los indios de Chile gran variedad,
que no puede faltar entre tanto desvarío, porque unos dicen que se conservaron en el tren 2 hombres y 2 mujeres con sus hijos. Otros dicen que un hombre solo y una mujer, a quien llaman lituche, que quiere decir en su lengua principio de la generación de los hombres, sean 2 o 4 con hijos o no. A esto les dijo Tren, que para aplacar su enojo y el de Caicais, señor del mar, que sacrificasen uno de sus hijos, y descuartizándole en 4 partes, las echasen al mar, para que la comiesen los reyes de los peces y las sirenas, y serenase el mar, y que haciéndolo así, fueron disminuyendo las aguas y volviendo a bajar el mar. Y al paso que las aguas iban bajando, a ese paso iba también bajando el monte, el Tren, hasta que se asentó en su propio lugar, y diciendo entonces la culebra Tren, quedaron ella y el monte con ese nombre, Tren, célebre y de grande religión entre los indios, que como a miserables ha tenido engañado esta astuta culebra que engañó a nuestros primeros padres en el paraíso. Cumen tupefimón. Eso quiere decir, ¿qué les pareció? Espero que bien. Desde el centro sur de Chile, Paolo Sepúlveda se despide con un saludo cordial para todos quienes nos escuchan y nos descargan a través de la plataforma de iVoox y de quienes nos sintonizan a través de Radio Arriba FM. Hasta la próxima, amigos.